doctor José Juan Castillo, nefrólogo. No íbamos a la pausa y usted tenía sobre el tapete una pregunta. Y antes de nosotros continuar con esa pregunta, Signy, tú decías en la pausa que a la gente le interesa saber cómo está formado ese riñón y esas Claro, cosas. las diferentes partes del riñón y la función de cada partícula del riñón. Como tú bien lo explicaste, doctor José Juan, cuál es la función de cada parte del riñón en todo ese entramado, porque parece sencillo, pero son muchas funciones que tiene el riñón. Bueno, anatómicamente el riñón se parecen a frijoles, o sea, es como si tú cogieras un frijol y lo pusieras de manera vertical. La parte cóncava, por ahí entran los vasos sanguíneos y se encuentran en el retroperitoneo, o sea, no se encuentran dentro del abdomen, es decir, se encuentran más cerca de la espalda que de la parte anterior del abdomen. Histológicamente tienen unos pequeños corpúsculos que se llaman glomérulos. Uno nace aproximadamente con 1 millón de glomérulos en cada riñón, y con una particularidad que estos glomérulos no se pueden dividir ni multiplicar. O sea, uno nace con un número fijo siempre y cuando nazca a término. Si nace de manera prematura, estos glomérulos no se desarrollan en número ni en calidad igual que un niño a término. Después de los glomérulos tiene un sistema de túbulos que es por donde pasa el filtrado. Esos túbulos los túbulos y el glomérulo es lo que se llama la nefrona. Al final hay unos túbulos colectores que están dispuestos en forma de pirámides, donde el vértice de la pirámide, que es la punta de la pirámide, ahí comienzan lo que se llaman los cálices menores, los que son, vamos a decir, unos conductos más amplios. Los cálices menores se unen y forman un cáliz mayor, y cuando los cálices mayores se unen forman lo que se llama la pelvis renal. Los túbulos son como conductos. Son conductos, vamos a decir, es como un sistema de tuberías, donde los túbulos pequeños confluyen en un tubo más ancho, ya los más anchos confluyen en otro todavía más ancho, y los más anchos, que son los cálices mayores, terminan formando lo que se llama la pelvis renal. De la pelvis renal nace el uréter. El uréter es el conducto que une los riñones a la vejiga. Normalmente un uréter mide unos 25 centímetros. Y hay un uréter del lado derecho, por supuesto, y un uréter del lado izquierdo, y eso llegan a la vejiga. La vejiga no es más que un receptáculo o un lugar donde se almacena la orina, y cuando llega a un nivel ya que se produce el deseo de la micción, el deseo de orinar, la vejiga se contrae con un músculo importante que se llama detrusor, y se abre el esfínter y la orina sale a través de la uretra. Eso es prácticamente de manera sencilla lo que es la anatomía del tracto urinario. ¿Produce daño retener la orina, no orinar de forma frecuente? ¿Existe un lapso de tiempo en el que usted debe orinar? Bueno, si se hace de manera constante y permanente, podría alterar lo que es la dinámica de la vejiga y de la micción. O sea, eso se ve mucho en el sexo femenino, en las mujeres en nuestro país, que es un problema cultural, donde desde pequeña le dicen que no orinen en baños públicos. Por supuesto, una mujer tiene más dificultad para orinar que un hombre, y por lo regular aguantan mucho los deseos de orinar, y eso la puede condicionar a tener infecciones urinarias, infección urinaria baja, es decir, la denominada cistitis, porque en ocasiones, aunque la mujer tiene una uretra muy corta, y la vejiga se considera un receptáculo estéril, pero la uretra no. Y si tú tienes deseo un poquito de orinar y aguanta la orina, y parte de esa orina que está en la uretra se regresa
a la vejiga, podría infectar la vejiga. Usted decía, doctor José Juan Castillo, que nosotros producimos en 24 horas 1,5 litros aproximadamente de orina. La hidratación, ¿qué impacto tiene en la producción de esa cantidad de orina? Perfecto. Yo decía que lo ideal es producir 1,5 litros de orina en 24 horas. No todas las personas orinan 1,5 litros, porque para orinar 1,5 litros tiene que haber una hidratación adecuada. Por supuesto, la hidratación va a depender del trabajo que tú realizas. Por ejemplo, si tú trabajas en un lugar donde el ambiente está climatizado y tú en tu trabajo tú hablas poco, quizá tú no necesitas tanto líquido como una persona que trabaja a la intemperie y que tenga un trabajo físico. De ahí que el famoso los 8 vasos de agua habría que individualizarlo. Hay personas que trabajan en un ambiente climatizado, duermen en un ambiente climatizado, el carro está climatizado, se exponen poco a la intemperie y puede ser que no necesiten tomarse 1,5 litros, 2 litros de agua al día. Pero hay personas que sí lo necesitan. Por supuesto, para orinar 1,5 litros hay que ingerir líquido suficiente como para producir 1,5 litros de orina. Hay una relación directa entre el líquido ingerido y la orina producida. El exceso, doctor Castillo, de ingerir agua, que ahora está muy de moda, que veo que la gente, los deportistas, la gente joven andan con una botella de agua, ¿podría producir algún problema renal la sobrehidratación, o el riñón está preparado para eliminar más de 3 o 4 litros de agua que uno ingiere al día? Sí, un riñón sano está preparado para eliminar todo el agua que sobra. Pero la mayoría de la gente que anda con una botella de agua, una botellita de agua, los deportistas, no caen en el rango de lo que se llama potomanía, que es manía de tomar agua, que habría que hacer... potomanía. Poto agua, manía de tomar agua. Habría que hay personas que toman tanta agua que producen una diuresis tan extensa que habría que hacer un diagnóstico de los síndromes poliúricos, donde que es diferente de polaquiuria. Polaquiuria es orinar a cada rato pequeñas cantidades. Poliuria es orinar en grandes cantidades. Como un toro. 3,000, 4,000, 5,000 cc en 24 horas. Hay síndromes poliúricos que son patológicos y está la potomanía, que es la manía de tomar agua. Entre los síndromes poliúricos está, por ejemplo, la diabetes y la insípida. La diabetes mellito, la diabetes insípida, la diabetes, recuérdense, la tríada de poliuria, polidixia y polifagia. La diabetes insípida. Está la hipercalciuria, que muchas veces se ve... O sea, los niveles altos de calcio. En los niveles altos de calcio producen poliuria. Por ejemplo, uno de los síntomas en que se expresa el tumor de paratiroides es con manifestaciones gastrointestinales, náusea, vómito, poliuria, hipercalciuria. Doctor José Juan Castillo, nosotros pudiéramos dedicar una semana completa a hablar con usted de nefrología desde la A hasta la Z, acá en la receta médica de la Z. Y tenemos la necesidad de invitarlo en otras ocasiones, pero se hace fundamental que nosotros hablemos de una enfermedad que podríamos decir que en la población varía entre países, pero que alrededor del 10% de la población la padece. Personalidades, gente famosa, gente de a pie la padecen. La insuficiencia renal, y sobre todo la insuficiencia renal a largo tiempo, que le llamamos entonces crónico. ¿Qué es la insuficiencia renal crónica? Usted ha hablado de un riñón funcionando adecuadamente que produce 1,500 cc
en 24 horas, o que son 800, o que son 1200, que produce una buena cantidad de orina en un día. Pero ¿qué es la insuficiencia renal crónica? Bueno, tú señalas algo que es importante. Antes de hablar de la insuficiencia renal crónica, es bueno saber que en el mundo, donde hay un poco más de 8.000 millones de habitantes, hay 850 millones de habitantes con insuficiencia renal crónica. O sea, el 10%. El 10% de la población tiene insuficiencia renal crónica. ¿Y qué es eso? Por supuesto, es 850 millones. Ese 10% es por la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud de lo que es insuficiencia renal crónica. Insuficiencia renal crónica es todo aquello que altere la función del riñón, o que altere el sedimento urinario con hematuria o proteinuria, o que los riñones tengan un daño estructural con o sin función renal normal que dure más de 3 meses. Es decir, si tú tienes una proteinuria que dura más de 3 meses, tú tienes una insuficiencia renal crónica. Si tú tienes una creatinina, tienes una creatinina, aunque tenga los niveles de creatinina normal, ya tú tienes una condición que te puede, en su desarrollo, en su evolución, llevarte a la insuficiencia renal crónica, esa que la gente conoce o que cree que es la única que existe, que es cuando te llevan a diálisis o trasplante. Recuérdense que la insuficiencia, bueno, para los que no lo saben, la insuficiencia renal crónica tiene grados. Va de grado 1 a grado 5. El grado 1 es cuando la función renal, en términos numéricos, llega a 95 mililitros por minuto. Es decir, que los riñones solamente son capaces de limpiar, depurar o de aclarar 95 cc de sangre cada minuto. Esa es la insuficiencia renal crónica o la enfermedad renal crónica grado 1. Grado 1. Cuando esa depuración, aclaramiento... Perdón, doctor, partiendo del hecho de que normalmente... es alrededor de 125. 125 sí. Y él... cuando baja a 95 ya solamente. Tú tienes una insuficiencia renal crónica estadio 1 o grado 1. Cuando se sitúa entre 94 y 60 mililitros por minuto, es decir, que los riñones son capaces solamente de limpiar, aclarar o depurar entre 60 y 94 cc de sangre de tóxicos cada minuto, tú tienes una insuficiencia renal, una enfermedad renal crónica grado 2. Ya la grado 3 va de 59 a 30. Como los parámetros están muy separados, esta se ha dividido en insuficiencia renal 3A y 3B. La 3A va de 59 a 45. Sí. Es decir, cuando los riñones solamente limpian entre 59 y 45 mililitros de sangre de tóxico cada minuto, tú tienes una insuficiencia renal 3A. La 3B es de 44 a 30. O sea, la 4 es de 29 a 15. Ya hace de 29 cc por minuto a 15 cc por minuto. Ya aquí se habla de que un paciente predialítico. O sea, va para... O sea, ya es un paciente con una insuficiencia renal crónica avanzada. Uh-huh. Y ya por debajo de 15 mililitros por minuto es la denominada insuficiencia renal crónica última etapa o insuficiencia renal crónica terminal. Aquí es que ya el paciente necesita de terapia sustitutiva. Las terapias sustitutivas de la insuficiencia renal crónica son la diálisis en sus modalidades de peritoneal o hemodiálisis y el trasplante renal. Bien, cuando un paciente, usted habla de minutos, de filtrado por minutos, pero en términos general, en un día, ¿cómo una persona de a pie, cómo una persona del pueblo se da cuenta que está orinando tan poco? O sea, que normalmente usted dice, ¿qué medida, qué orientación puede tener? Porque es una enfermedad que es muy silente. O sea, las manifestaciones que da, y como usted dice, depende de la actividad que una persona tenga, pues puede tener una
ingesta de líquido y una excreción de líquido. ¿Qué método usted recomienda para que la gente abra los ojos? Vamos a decir, los síntomas clínicos premonitorios de una enfermedad renal, o que un paciente, como tú dices, de a pie se pueden dar cuenta, son fáciles de observar. Por ejemplo, retención de líquido, que el paciente comience a hinchársele los tobillos, las piernas, que su orina sea espumosa. Espumosa quiere decir que se parece a la cerveza, que en el agua del sanitario produzca espuma como si se hubiese quedado detergente en el agua. Una orina espumosa. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque cuando la orina tiene mucha proteína, cuando está eliminando albúmina, y el agua al contacto con la albúmina hace espuma. Okay. Cuando orine con sangre, ¿qué importancia tiene? Bueno, porque hay muchas enfermedades, no solamente los cálculos renales, que son las piedras, pueden producir sangre, sino que hay muchas enfermedades renales que se expresan a través de la presencia de sangre en la orina. Incluso en nefrología hay un axioma: no importa que la presencia de sangre sea esporádica o persistente, no importa que se acompañe de dolor o que sea indolora, no importa que el paciente la vea a simple vista, que es decir, una hematuria, la presencia de sangre de manera macroscópica, o que el laboratorio se la reporte, que es la microscópica. Como quiera, las hematurias deben ser estudiadas. Entonces, en conclusión, si un paciente ve que orina con sangre, que retiene líquido, que se está hinchando y que orina con espuma, debe ponerse, debe prever y debe pensar que puede tener una enfermedad renal. Si se levanta mucho de noche a orinar, que se llama nicturia, también es un signo de afectación renal. Pero también, y básicamente, que hay algo que hay que decir: si el paciente es diabético o hipertenso, debe visitar un nefrólogo, porque 7 de cada 10 pacientes de los que hay en diálisis en el mundo son diabéticos o hipertensos, o son las dos cosas. Y son las dos causas principales que llevan a la insuficiencia renal crónica. Y es bueno que la población sepa que la mayoría de las enfermedades renales no producen dolor. Duelen las piedras, duelen las infecciones en el riñón, que se llama pilonefritis aguda, pero hay decenas y quizá decenas de enfermedades que afectan los riñones de manera indolora, sin dolor. Silenciosamente. Bueno. Y el riñón no solamente se afecta por enfermedades propias del riñón, que son enfermedades, vamos a decir, primarias del riñón. El riñón se afecta por enfermedades que, vamos a decir, que están lejos del riñón, como usted, doctor, como la diabetes, por ejemplo, como la hipertensión. Cuando entremos de esta pausa, usted nos va a mencionar, aparte de la hipertensión y la diabetes, las enfermedades que afectan al riñón, las condiciones que afectan al riñón. Me dicen que hasta perder sangre, una hemorragia en un momento determinado masiva puede dañar el riñón. Cundo Camarena.